Continuando con el módulo 7, ya hemos visto, hemos caracterizado lo que es onda en su diferente forma. También vimos algunas propiedades importantes de la forma en que esas ondas se transmiten a través de un medio, ya sea un medio líquido, un medio gas o diferente medio sólido. Lo que vamos a ver ahora es la definición de lo que es sonido. Nosotros habíamos caracterizado onda como una forma de descripción del fenómeno. Ahora lo que vamos a ver a qué se refiere a lo que es sonido. También lo que vamos a diferenciar los umbrales, vamos a decir, del sonido para el oído humano y para diferentes, por ejemplo, animales y otras cuestiones. La diferencia en lo que es intensidad, tono y timbre. Esto está relacionado a todo lo que habíamos visto anteriormente y para comprender mejor el tema les invito a ver las siguientes placas. Continuando con la caracterización de una onda, ahora vamos a definir lo que es longitud de onda. ¿Cuál es la definición de longitud de onda? Es la distancia entre dos crestas o dos valles consecutivos. ¿Qué quiere decir? Una longitud de onda es la distancia que hay entre dos puntos máximos o columnas o valles que se dicen. Y está relacionado, se dice que es inversamente proporcional a la frecuencia temporal. Como habíamos visto anteriormente, la frecuencia temporal es la cantidad de veces que se repiten en las crestas o los puntos máximos. Es decir, que cuanto más cercano esté en estos puntos, mi frecuencia es mayor y mi longitud de onda es menor. Por eso se dice que es inversamente proporcional a la frecuencia temporal. Otra característica importante de lo que es onda es lo que denominamos velocidad de propagación. La velocidad de propagación de una onda se define como el espacio entre cresta, que es la longitud de onda, dividido el periodo. Y el periodo dijimos que era el tiempo en que tarda en repetir o en terminar un ciclo. También habíamos dicho que el periodo era la inversa de la frecuencia, por lo tanto la velocidad de propagación de una onda está relacionada con la longitud de onda y su frecuencia. Definido las propiedades de lo que es onda, sus diferentes componentes representados de forma matemática, vamos a continuar con el tema de lo que es el sonido. Habíamos dicho que ondas se refería, si es una forma de definir tanto sonidos como frecuencia de radio o inclusive imagen de televisión. Entrando a lo que es el sonido se define, se puede definir en dos aspectos diferentes. Uno es el aspecto subjetivo, que es la sensación producida en la conciencia de un observador, es decir, lo que percibimos cada uno de nosotros. Y la otra forma de definirlo como un aspecto objetivo. ¿Qué quiere decir esto? Que está referido o en referencia a las ondas producidas por compresión del aire capaces de estimular el nervio auditivo. Al decir, al referirnos a la parte objetiva, es decir, el fenómeno de la onda produce un efecto en alguna parte de nuestro organismo, ya sea por compresión de aire, y esto de alguna manera define su desplazamiento a través de los diferentes medios. Entonces, decimos que el sonido es una longitud de onda que se origina por la vibración de un cuerpo y se transmite a través de un medio, cualquiera, ya sea sólido, líquido o gas, pero no se transmite en el vacío. Y es percibido por el oído. Con todo lo que habíamos visto anteriormente de lo que era la característica principal en la descripción de una onda, habíamos dicho que dependía del medio, de alguna manera refleja lo que es la definición de sonido. El intervalo audible sería lo que nosotros podemos llegar a percibir, se refleja en este cuadro y que de alguna manera refleja
hasta qué punto nosotros podemos escuchar diferentes sonidos. Teniendo una escala en este sentido podemos diferenciar lo que es el infrasonido y el ultrasonido. El hombre percibe entre los 20 Hz y los 20.000 Hz. Como vemos acá hay diferentes otros como animales que perciben en otro tipo de rango en esta escala. Las ondas, por ejemplo, infrasonido en referencia a las personas son las que se encuentran por debajo de los 20 Hz, es decir, que en ese sentido nosotros ya no escucharíamos. Y las ondas ultrasónicas son las que se encuentran, siempre y cuando estamos refiriendo a las personas, a las que se ubican por encima de los 20 Hz, sería en el rango por encima de esto. El sonido de alguna manera se propaga en el medio y la velocidad del mismo depende de algunas características. Por ejemplo, de la naturaleza del medio en el cual se propaga, no es lo mismo la propagación del sonido, por ejemplo, en un líquido, en agua, que en un gas, por ejemplo, en un lugar abierto. Depende de la ansiedad del medio, de la temperatura y de la presión. La forma de caracterizar la velocidad del sonido se podría representar en función de la temperatura y mediante esta ecuación. Y dicha ecuación está dada en metros segundos. Otra forma de caracterizar lo que es el sonido lo denominamos intensidad, tono y timbre. La intensidad del sonido depende de la energía que es transportada por las ondas sonoras y se manifiesta por una mayor o menor amplitud de la ondulación. Bueno, acá está más o menos reflejado lo que habíamos dicho a referirnos a amplitud y del contenido de energía. Las características se reparten por todo el frente de onda. Al aumentar la superficie de esta, la intensidad del sonido disminuye, ya que depende de la superficie del medio. Crece con la densidad del medio en que se propaga. El otro es el tono o altura del sonido, que es la cualidad que permite distinguir los sonidos altos o agudos de los graves o de los bajos. Las características son que es directamente proporcional a la frecuencia y los tonos agudos son los de mayor frecuencia. A diferencia del timbre, por ejemplo, entre el tono y el timbre se dice que está formado exclusivamente por una sola frecuencia y es un subarmónico de la frecuencia original. Es decir, son frecuencias múltiples de la frecuencia de la cual se ha originado. En lo que se refiere a lo que es reflexión del sonido o denominado eco, el eco se produce cuando una onda sonora incide en un obstáculo y se refleja originando una nueva onda sonora. Es decir, que el sonido al ser incidido por una superficie o algún cuerpo, la misma de alguna manera rebota en otra intensidad y en lo que nosotros denominamos eco. La forma de cuantificarlo o de alguna manera medir la intensidad, habíamos dicho que podía ser que la unidad utilizada era el hertz. También se usa mucho lo que es el decibel. La intensidad de alguna manera es la cantidad de energía transportada por la onda, por unidad de superficie, y por lo general se mide en vatios metros cuadrados. Esto es lo que se refiere a intensidad, que por lo general a veces se usa el denominado decibel. Nosotros podemos definir entre dos tipos de intensidad, una mínima y una máxima. En esta placa vemos cuál es el mínimo, cuál es el máximo y cuál es el umbral o cómo podemos caracterizar de alguna u otra manera en función a estos dos puntos un valor. El nivel de intensidad se expresa en decibeles. En este cuadro vemos, por ejemplo, algunos valores característicos de diferentes cuestiones, como por ejemplo un concierto de rock en el cual está cerca de los 100 decibeles. Dijimos que en función a lo que habíamos visto anterior estamos entre 220 el máximo, y 0 decibeles, que sería el umbral que percibe el oído del hombre. A los 140, como vemos acá, son daños irreversibles del oído.